una semana clave en materia de las pruebas que se puedan presentar en relación a la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia de género. Denuncia en la que fue contando detalles de manera mediática, pero también ante la justicia, detalles de cómo fueron esos días que fueron el horror mismo, ¿no? Con 9 situaciones pero muy bien descritas por Fabiola Yáñez, en las que habla de hechos de violencia, hasta de patadas en la panza en tiempos donde cursaba el embarazo del hijo que tuvieron juntos. El jueves es una fecha para tener muy en cuenta, porque, por ejemplo, va a declarar María Cantero, la ex secretaria del presidente de la Nación. Y hay que tener en cuenta que del teléfono de María Cantero surgieron las primeras pruebas, porque Fabiola le transmitía todo lo que le estaba pasando. Hasta en algún momento María Cantero, de forma risueña, le dijo: si yo cuento esto, me mata a mí y te mata a vos, refiriéndose al presidente, que no iba a tolerar que se difundiera lo que finalmente terminamos conociendo: insultos, paliza, infidelidad. Además de María Cantero, esta semana, el jueves 22 de agosto, que va a ser una fecha bisagra si se quiere, van a aportar lo que conocen de los hechos de violencia ocurridos, por ejemplo, en la Quinta de Olivos. El intendente de la residencia presidencial, Daniel Rodríguez, cuentan que estuvo mediando en una discusión entre ambos, entre Fabiola y Alberto, cerca de la pileta de la Quinta de Olivos. Allí es donde se escuchó una discusión y también luego golpes y amenazas. Estamos con Estela Gárnica, acreditada en Casa de Gobierno. ¿Qué tal, Estela? Un gusto tenerte al aire. Buen día. Buenos días, un gusto igualmente. Bueno. Sí, como decías, Eduardo, esta semana va a ser clave por los testimonios y todas las medidas que está ordenando el juez Ercolini, el juez que investiga la violencia de género en contra del expresidente Alberto Fernández. Bueno, nosotros tenemos información extraoficial, pero de fuentes, de altas fuentes que trabajan y que trabajaron en la Residencia de Olivos y en la Casa Rosada, Sí. y que confirman un poco lo que hasta ahora eran rumores, hasta que Fabiola Yáñez presentó la denuncia oficialmente, ¿no? Pero era un secreto a voces que la pareja presidencial estaba separada, que no que había violencia de género. Eso sí sorprendió, pero sí los celos de Fabiola, y bueno, la separación del expresidente, ¿no? También sorprendió mucho las visitas que recibía el expresidente en Casa Rosada y en Olivos, las mujeres. Y esto también va a ser tema de investigación por parte de la justicia. ¿Por qué? Porque justamente, según denuncia Fabiola, la ex primera dama, a raíz de estas discusiones era que el expresidente se ponía violento y la golpeaba. Estela. Hay una fuente muy Sí, a importante ver, a ver, a ver. que cuenta que él, la madrugada que ella se va, que recibe el golpe en el ojo, con la foto que conocimos, ella decide irse a la casa de huéspedes, le ponen una custodia mujer en la puerta, y que ese mismo día fue cuando las amarrió y la agarró incluso de los pelos. O sea, hay testigos de estos hechos que está denunciando Fabiola Yáñez. Falta que lo declaren oficialmente, ¿no? Es ese día en el que ella describe que se puso una bata y se fue a la casa de huéspedes, ¿no? Ahora, Es lo que me cuenta una fuente que trabajó en el anterior gobierno. si sucedieron estos movimientos que no son muy ordinarios o muy habituales, digo, hubo un hecho de violencia, el intendente que va a declarar esta semana, el intendente de la Quinta Presidencial, Bueno, debió haber observado algo, o por lo menos tenía información, que se trasladó a la casa de huéspedes, y también el motivo por el cual se fue hacia allí, ¿no? Para aislarse de los golpes. justamente esta fuente me comenta eso, Eduardo, que el intendente Daniel Rodríguez, quien fue chofer de Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y bueno, llegó por su amistad con el expresidente a administrar lo que era la Quinta de Olivos, ¿no? Él era el jefe de la Quinta de Olivos, y por esta cercanía de amistad con el expresidente era una de las pocas personas que accedía a la intimidad de la pareja. Él era como un bálsamo, así lo describen algunas fuentes que no tenían tanto contacto directo con la intimidad, o sea,
la gente de seguridad, por ejemplo, otros empleados de la casa, ¿no? Ujú. Él incluso intermediaba en algunas de las peleas para tratar de controlarlo. Ujú. No tenía freno, ¿no? Lo que hacía Alberto Fernández, da la sensación, ¿no? Porque hasta Cristina Fernández abiertamente, creo que fue en 2021, le había dicho algo así como, dejate de llevar minas a la quinta, para que se conozca esa frase de Cristina Fernández, es que había algo que no podía detener en su impulso Alberto Fernández, ¿no? Sí, es como que ahora se entiende un poco cuál era el enojo de Cristina Fernández, incluso cuando habló en aquel acto que todos vimos por streaming y por televisión, cuando ella dice, mi celular lo puede ver todo el mundo, no el de otros. Bueno, ella ahora se descubre que sabía todo, ¿no? En realidad, todos los periodistas que trabajamos en Casa Rosada desde aquella época, sabíamos de estos rumores, sabíamos de rumores de que el presidente recibía mujeres en el despacho presidencial y en Olivos, pero ¿qué pasa? Eran rumores porque desde su entorno lo desmentían. Nosotros como periodistas preguntábamos cuál es la agenda del presidente hoy. Estaba muchas horas en Casa Rosada Sí. sin agenda conocida y nos decían, son reuniones privadas. Bueno, reuniones privadas, pero que con empresarios. ¿Por qué son privadas? Porque hay un secreto de Estado que no se puede informar. Sí, no, son reuniones privadas. Ujú. Cuando haya algo para informar, lo vamos a informar. En esos momentos nos cerraban las puertas de los pasillos, no podíamos acceder a las puertas cercanas al sector presidencial en la Casa Rosada, por ejemplo. Y bueno, ahora una de las fuentes de los custodios me dice, cuando cerramos las puertas era porque pasaban las chicas. Repetime esto, pará, espera, Realmente, Estela. Cuando cerrábamos las puertas, que ustedes veían que, digo, como periodista lo puedes acreditar en tu trabajo en Casa de Gobierno, vas buscando información, preguntás cuál es la agenda del día, cuál es aquella actividad que puede sumarse por determinado motivo, pero ¿qué te decían? ¿Cuál es la frase? cuando cerrábamos las puertas era para que ustedes no vean que pasaban las chicas, una cosa así. Mm. ¿Qué pasa? Había algunas visitas como la de Tamara Petinato, que una o dos veces estuvieron registradas en el registro oficial de ingresos de la Casa Rosada y de Olivos, pero aparentemente otras no. Y no solo ellas, sino habría muchas más. Eso me dicen. No me dan nombres, hay algunos nombres circulando. Bueno, eso será un tema, hay que ver si lo investiga la justicia, pero ¿en qué sentido? No es un delito que el presidente, el expresidente reciba gente en su despacho, al contrario, es parte del trabajo. Ahora, desde el gobierno actual están diciendo, si hubo contrataciones a raíz para pagar favores sexuales, puede transformarse en una investigación judicial, una investigación penal, Sí. por uso de dineros públicos para favores particulares del expresidente. Así que habrá que ver qué pasa con ese material. Dicen que hay más videos, que hay más fotos, pero también dicen que Alberto Fernández habría pedido al ENACOM, el ente que controla las comunicaciones, que prohíba la difusión de videos íntimos para preservar a Fabiola Yáñez y a su hijo y la intimidad de la familia, ¿no? O, o Hay que ver sea, qué o va a hacer sea, la está, justicia está con este preocupado tema. Alberto Fernández, él y su defensa, en que no trasciendan más videos para cuidar a Fabiola Yáñez, a quien según la denunciante la habría golpeado en varias ocasiones. Pero permitime ir por partes, Estela, porque tenés mucha información desde allí. Vamos a volver sobre el caso de qué puede ocurrir con aquellas personas a las que se contrató para pagar favores sexuales. Pero quiero ir con Víctor Barone y con tu información desde allí, Estela, con la importancia que reviste esta semana, con las testimoniales, con las personas que van a pasar por la justicia para dar su aporte. Víctor, ¿quiénes van a declarar esta semana y qué representa cada uno de esos testimonios? Esta semana van a declarar en primera instancia Alicia Barrios y María Canteros. Después va a declarar Daniel Rodríguez, el intendente, esto es el 26 de agosto, el intendente de la Quinta de Olivos. Pero esto surge de las 3:40 de la declaración que hiciera junto con su abogada, la doctora Mariana Gallegos, Fabiola Yáñez. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Corroborar los dichos de Fabiola. ¿A través de qué? A través de estos testimonios, porque también se libró un exhorto para Miriam Yáñez, la madre, que está en España, para que se le tome también una declaración. ¿En base a qué? En base a los 9 hechos que
fiscal le imputa al expresidente Alberto O sea, Fernández. vos tenés la declaración de Fabiola, tenés los chats, van a ir sumándose elementos probatorios y ahora se van sumando los testimonios para cotejar si las fechas, los datos que entrega Fabiola Yáñez se condicen con lo que dicen los otros testigos. Exacto, por eso. Acá, ¿qué se le imputa? Se le imputa el delito de lesiones graves, doblemente agravadas. ¿Por qué? Por el vínculo y por el contexto de género. ¿En qué? ¿En cuántos hechos? En 9 hechos. ¿Desde cuándo? Desde el 2016 hasta hoy. Prácticamente hasta hace poco, digo hasta hace poco porque el teléfono que se le secuestra a Alberto Fernández se le secuestra porque viola una prohibición del doctor Ercolini en momentos que el fiscal Rivolo estaba con la causa de género, no el fiscal Ramiro González, que es quien está ahora junto con la Boceta y con Deroy, que son las dos personas de la DOVIC y de la UFEM. Sí. Que son especialistas en este tema. Quiero destacar eso. Son personas que trabajan muy bien. De hecho, por ejemplo, la Boceta fue la que trabajó todo el caso Alperovich. Y acá lo que están viendo es corroborar lo que dijo Alberto. Y lo que dijo recién de la cuestión privada es una estrategia de la defensa. La estrategia de la defensa es decir, señores, cuiden mi intimidad. ¿Qué significa eso? No difundan absolutamente nada. Más allá de que quieren plantear nulidades por el tema de que estuvieron o no estuvieron presentes en la declaración de Fabiola Yáñez.